Antioqueño, que tiene negros los ojos, los cabellos rizados, los labios rojos. Antioqueñita, antioqueñita. Yo soy el padre Hernando Maya Restrepo, terciario capuchino, natural del municipio de Concordia, en la vereda de Casagrande. Mis padres se llamaban Juan José Maya y María Rosa Restrepo. Cuando se casaron, mi papá tenía 40 años y mi mamá 22, y estuvieron durante 7 años bregando a tener un niño, y al fin nací yo, para gloria de Dios y para beneficio mío y de muchas otras personas. Aquí en la vereda de Casagrande, en la escuela de Casagrande, hice mis 2 primeros años de primaria. Después una tía me llevó a Concordia y allí terminé la primaria. Cuando yo hice la primera comunión, mi mamá me dijo, ¿por qué no le escribe a sus tías religiosas en Bogotá y les participa su primera comunión? Y así fue. Yo escribí una cartica, se la mandé, y estaba escribiendo la carta cuando le digo a mi mamá, mamá, yo le puedo decir a mi tía que yo quiero ser padre. Ella me dice, mi hijo, si usted cree, escríbale. Y así fue. Yo les escribí, les dije que yo quería ser padre. Bueno, terminó mi formación en primaria. Una tía que tenía en Medellín, casada con un señor que tenía platica, viendo la pobreza de mi papá y todos los niños que ya eran mis hermanitos, pues le dice a mi papá que me llevara a Medellín para que allí ella me iba a entrar a la escuela normal, me formara maestro y así le ayudara. Así fue. Llegué a Medellín, presenté el examen en la normal, eso fue un lunes. El martes mi tía me sacó a conocer la ciudad y ya estaba por la noche acostadito cuando me despierta mi tía y me dice, está llamando tu tía de Bogotá, que con la otra tía religiosa consiguieron una beca en un seminario, que si quieres irte para Bogotá. Yo le dije, claro, ¿en qué? Me dice, en avión. Le digo, sí, ya mismo. Y me dice, ya no, mañana. Pues así fue. El primer miércoles de diciembre del año 1947, en lugar de mandarme otra vez para Concordia, me embarcaron para Bogotá. Y al sábado siguiente ingresé al Colegio Seráfico de los Terciarios Capuchinos en San Antonio, en Bogotá, 6 de diciembre del 47. Allí me recibieron. Yo no tenía idea de quiénes eran los Terciarios Capuchinos, pero fui teniendo ese amor a la congregación. En diciembre del 48 los Terciarios Capuchinos mandaron los seminaristas, los seráficos, para Medellín, para La Estrella, porque habían comprado una casa donde organizaban el seminario menor. No podían venirse todos para Medellín porque la casa era pequeña, entonces a uno nos dejaron en Loyola. Allí estuve otro año y en el año 50 ya vine a La Estrella a terminar mi seminario menor. Allí en La Estrella hice también el noviciado en el año 53 y el 19 de marzo de 1954 profesé como terciario capuchino. Algo muy grande, muy emocionante. Fue mi papá, mi mamá no pudo ir a la profesión, pero fue mi papá, mis tías, y al día siguiente, 20 de marzo, me mandaron para San Antonio para empezar mi vida apostólica como terciario capuchino, haciendo ese año lo que llamaban el año de magisterio de los terciarios capuchinos. Muy interesante, un muchacho de 18 años, Hernando Maya, Fray Hernando Maya, encargado de un grupo de primero de primaria de 75 niños. Fue interesante eso, porque para mí fue un reto. Le pregunté a Fray López Echeverry
que cómo hacía para darle la clase, para que me atendieran todos esos 75 niños. Y me dice, divídalos en equipos, nombre los que estén mejor como capitanes, y así lo hice. Qué experiencia tan interesante. Los muchachitos empezaron a progresar y fue un año que se me pasó rapidito. Al finalizar el año todos aprobaron el año muy bien, y al año siguiente me mandaron a Manizales, a la Escuela de Trabajo La Linda, a empezar la filosofía. Estuve allí en La Linda 2 años trabajando con los niños de reformatorio, los pequeños. Al tercer año nos pasaron a los filósofos al Redentor, también trabajando con pequeños, con la sección de pequeños de reformatorio y estudiando filosofía. Ya en el año 58, empezamos la teología en la Escuela de Trabajo San José, en Medellín, también encargado de esperanza adolescente, de perseverancia adolescente, los 4 años, y llegó el día sublime y grandioso de mi ordenación sacerdotal, el 22 de octubre de 1961. Era el flaco Maya, era el flaco. Era más serio, más simpático, más... lo había llevado la tía, que era una monja, entonces era delicadito, bien vestidito, sí. Le molestábamos mucho por sus orejas grandes. Cuando yo nací, él estaba ya estudiando, estaba en el seminario. Cuando llegó, se dio cuenta pues que iba a nacer el siguiente hermano, se puso a llorar, le causó mucho llanto de recordarla y vivir la pobreza que teníamos en la familia. Entonces a él lo atormentó demasiado eso, que estaban los padres con mucha pobreza, tanta familia y un hijo más en el hogar. Para toda la familia, pues es alguien muy especial. Pues por ser el hermano mayor, por haberse ido desde tan pequeño al seminario, y porque pues yo era un niño cuando él fue que yo recuerde la primera vez que le vi de fraile, y que llegó, y para toda la familia fue una gran alegría. Al padre Hernando Maya lo conozco hace muchísimos años, porque yo era niño en el seminario menor cuando él llegó allí. Fue en el 4.º año que yo estuve en el seminario, él fue mi director espiritual. Él llegó, creo que estaba muy recién ordenado, y él llegó a trabajar con los pequeños y yo estaba en los mayores, y a mí no me gustaba por cualquier razón el director espiritual que había en el seminario, y yo pues busqué al padre Hernando, y desde esa época yo ya me hice muy cercano al padre Hernando, porque encontré en él un hombre bueno, un hombre de bondad, un hombre transparente, un hombre que no tenía fisuras en su personalidad. Él fue profesor mío en mi época de seminario, en el tiempo de bachillerato, y encargado solo pues 1 año en la sección de mayores, muy exigente, y me exigía de pronto un poco más que a los demás alumnos. Lo comprendo, pero en esa época no lo entendía. Pero lo que más recuerdo era su bondad y su transparencia, su cercanía. Generalmente los padres creaban una cierta distancia. El padre Hernando no, el padre Hernando era un hombre de pueblo, un hombre de campo, un hombre simple. Yo pienso que eso mismo hizo que yo me acercara mucho a él y que encontrara en él un ambiente propicio para poder tener un verdadero director espiritual. Yo al padre Maya, conforme lo fui conociendo, lo fui valorando cada vez más. ¿Por qué? Porque vi en él una persona profundamente humana, profundamente sensible y al mismo tiempo profundamente humilde. Y eso son valores que yo siempre he considerado muy importantes en cualquier personalidad. Y el padre Maya yo los vi muy exteriorizados. La pedagogía amigoniana es el querer, el amar a la persona que se ha descarriado del camino del bien, por cualquiera de los motivos que sean. Quererlo, y por medio del amor y por medio del trabajo personal de él,
y de la ayuda de otras personas cambiar de vida, convertirse. Es lo que dice Jesús, que no vine a salvar a los justos sino a los pecadores, esos pecadores. Hay una anécdota muy simpática de mi primer año en seminario en Bogotá. Yo, como les dije, soy de Concordia, en Concordia nunca había ovejas. Pues llegué a Bogotá y en el prado o en el potrero que tenía el asilo San Antonio había unas ovejas. Y un día me mandaron a llevar los sobrados del almuerzo a entregárselo a las ovejas y a entregárselo a las vacas. Y me fui con esa emoción a ver las ovejas y a acariciarlas. Las únicas ovejas que yo conocía eran las del pesebre en mi pueblo, de modo que no conocía ovejas. Y voy donde las ovejas y me llevé la desilusión más grande, porque las encontré con su lana llena de grasa, llena de estiércol, olían muy mal. Pero después, cuando los padres del seminario me decían o nos decían que el terciario capuchino es para ir en pos de la oveja descarriada, entendí perfectamente que esas ovejas eran las que olían maluco, o sea, aquellas que estaban untadas del estiércol de todo, o sea, los muchachos, los jóvenes, las personas que en su vida están untados de estiércol, están vueltos nada. El muchacho, que es el que necesita, lo que dice Jesús, no vine a salvar a los justos sino a los pecadores. Cuando comenzó la época, así como que se ha llamado la época científica de la congregación, que es donde los hermanos españoles sobre todo estuvieron visitando diferentes países en Europa y en la misma España, concretamente Barcelona, fueron a Bélgica, fueron a Francia, fueron a Inglaterra, entre ellos el padre Domingo María de Alboraya. Entonces comenzó a crearse una inquietud académica y de crecimiento de la congregación desde una pedagogía. Y esto, pues con el tiempo, se fue traduciendo en una propuesta de trabajo ya muy concreta. Cuando el padre Domingo consigue hacer la primera sistematización de la pedagogía reeducativa, de la pedagogía migoniana, no se para ahí, sino que esto después continuó en desarrollo. Esto fue en Santa Rita, después en Dos Hermanas y después en Amurrio, digamos que tuvo la época gloriosa. Y en Amurrio los hermanos crean lo que se llama un centro de estudios psicopedagógicos. Ellos consiguieron, junto igual con otras personas que los acompañaron brillantes en el nivel español, ellos consiguieron diseñar unos cursos que eran muy apropiados para quien quería trabajar con este tipo de muchachos con el que nosotros trabajamos. Y crearon el famoso curso de pedagogía correccional, o pedagogía correctiva, o pedagogía reeducativa. Y por allá en los años 57 o 58, estos cursos los llevaron a Colombia. Creo que fue el padre Vicente el que los llevó, y los llevó a Fontidueño y comenzaron a trabajarlos inicialmente con los frailes. Pero después estos cursos, digamos que fueron teniendo nombre, y cuando creo que fue en 1964 se inaugura el Instituto Psicopedagógico Amigó, donde hoy queda la universidad. Estos cursos pasan allí, de Fontidueño pasan allí y se abren ya a los maestros. Aquí en España hubo una universalización de la pedagogía amigoniana a partir de los cursos que se llamaron de Amurrio. Esos cursos no eran solamente a nivel interno, sino que desde el principio fueron para afuera. Esos cursos fueron exportados y adaptados a la cultura colombiana por el padre Vicente Serer y se impartían fundamentalmente en Fontidueño. Después pasan a impartirse en el psicopedagógico, pero en realidad era aún muy metido para adentro, no eran cursos que habían alcanzado verdaderamente una expansión fuerte en el exterior, entre otras cosas porque la gente va a hacer un curso si después se le da un título. Y eso allí no existía. Entonces, claro, ¿qué es lo que se consigue con la universidad? Con la universidad se consigue que esos estudios, que eran muy valorados y eran muy buenos, y eran incluso
pioneros, porque la pedagogía reeducativa propiamente como tal no existía, pues esos cursos, desde el momento que empiezan a tener un reconocimiento oficial, que la gente ve que a través de ellos puede promocionar, etcétera, entonces empiezan verdaderamente a hacerse universales, la gente empieza a asistir, la pedagogía amigoniana va saliendo de los estrechos corsés en que la teníamos, tanto allí como aquí, porque aquí, una vez acabaron los cursos de Amurrio, también la pedagogía amigoniana casi dejó de ser altavoz, cosa que allí sí verdaderamente empezó a ser un gran altavoz, no solamente ya a nivel de Colombia, sino a nivel de toda la congregación. Y eso para mí es algo extraordinario. Y el mérito fundamental de todo esto, y eso es innegable, es del padre Hernando Maya, que silenciosamente, sin alaracas, pero empezando a trabajar con seglares, que verdaderamente él les dio confianza y ellos al mismo tiempo confiaron en él y le dieron todo lo que sabían, pues hemos podido tener después esta feliz realidad. En 1958 el padre Vicente Cerero organiza en la Escuela de Trabajo San José los cursos de psicopedagogía correccional, traídos de España y adaptados a Colombia. Esos cursos reciben la aprobación del Ministerio de Educación para validez para el escalafón en los maestros, y también de la Asociación Colombiana de Universidades reciben el título de especialización en psicopedagogía correccional. Dichos cursos se fueron dictando, y cuando se construyó el Instituto Psicopedagógico Amigón, que era vivienda de muchachos, trabajadores y estudiantes, también se dictaron los cursos allí. Para el año 77-78 en el instituto no se volvieron a ofrecer los cursos, y las habitaciones estaban, que eran 126, no había la mitad ocupadas. Entonces decidieron el Consejo Provincial nombrarme a mí para que fuera a revivir los cursos en el psicopedagógico. No fui de muy buena gana. Yo era del Consejo Provincial y no fui de muy buena gana, tenía mucho temor, pero sin embargo, el año 79 se lo dediqué a que las habitaciones todas estuvieran ocupadas, que los 126 muchachos pudieran tener su habitación. Nos reunimos en diciembre del año 79 en Bogotá, los del Consejo Provincial, y el padre Jaime Forero, que es provincial, me pregunta cómo está el psicopedagógico. Yo le dije que muy bien. Le expliqué lo de los muchachos residentes, y me pregunta, ¿y los cursos de psicopedagogía qué? Le dije, padre, no he tenido tiempo. Disculpa que muchas veces uno saca para decir que no ha cumplido sus labores. Padre Jaime se puso un poco mal, y yo salí de esa reunión con el propósito de revivir los cursos. Entonces, cuando fui a Medellín, hablé con el rector de la Universidad de San Buenaventura, me mandó unos profesores, les expliqué la cuestión y me dijeron que acababa de salir. Esta es una de las cosas que a mí me parece providenciales. En diciembre había salido una resolución del Ministerio de Educación Nacional reglamentando los cursos válidos para el escalafón. Entonces, las asignaturas o cursos que nosotros dictábamos de psicopedagogía correccional, que tenían una extensión de 300 horas, los adaptamos con uno de sus profesores, y cuando nos dimos cuenta teníamos 20 cursos de 45 horas, o sea 900 horas. Los dividimos en 4 etapas. Esas 4 etapas empezamos la primera en junio-julio del año 80. En la segunda, noviembre-diciembre, primera y segunda. En la segunda estaba yo dando clase de filosofía de la educación, cuando un profesor levanta la mano, me dice, somos un grupo que queremos terminar el curso completo, pero queremos que usted nos consiga con el ministerio algún título. Pues me fui yo otra vez
a la Asociación Colombiana de Universidades, les expuse la situación y me dijeron que ya no eran ellos, sino el ICFES el que daba los títulos. Fui al ICFES y me dice el vicerrector, el vicedirector académico, me dice: muy bien, padre, está muy bueno, psicopedagogía correccional no la hay en el país, pero cuénteme, ¿ustedes tienen alguna institución de educación superior que lo pueda servir? Le dije: no, tenemos instituciones de educación media. Entonces, padre, ¿por qué no le da ese curso a cualquiera de las universidades de Medellín? Me la fue nombrando, me fue diciendo las cualidades y las características de cada una, y se ve que mientras él hacía eso, yo no le hacía muy buena cara. Yo no podía dar un curso que era propiedad de la congregación a una universidad distinta. Entonces me dice: padre, si no le gusta, funde una institución de educación superior. Y le dije inmediatamente: la fundamos. No sabía en la que me metía. Bueno, la universidad nace y con gente muy competente, como el doctor Mayardo, por ejemplo, que fue un colaborador muy grande. Con la tenacidad de Hernando, de Maya, ¿no? Que Maya, yo creo que trabaja como camina, despacio pero paso largo, y entonces no para. Y entonces cuando le comentaron los cursos, se fue encontrando esta posibilidad, y se supo asesorar. Y cuando yo llegué, entonces, por estatutos, el provincial era el presidente del consejo, y cuando nos aprueban, entonces, obviamente que le apoyé totalmente, porque sí me parecía una idea de un salto muy grande, un salto cualitativo muy grande, que podía ser de mucha utilidad para nuestra misión directamente. Cuando él se propone algo en su vida, él busca rodearse de personas, y de esta manera Hernando llega a personas muy interesantes, a personas muy valiosas que lo pueden apoyar en las empresas que se ha propuesto. Yo me atrevería a decir que el caso de la universidad fue esto, porque cuando Hernando llega a la universidad, que era el Instituto Amigó, Instituto Psicopedagógico, el Instituto Psicopedagógico, cuando llegó Hernando estaba prácticamente muriéndose, y a él lo pidieron a él para que se fuera ahí a rescatarlo. Y Hernando, con su sabiduría interior, porque Hernando no es el hombre que tenga conocimientos académicos, no, pero es un hombre de una inteligencia práctica y de una capacidad tan grande de relación, que es capaz de capaz de rodearse de las personas que realmente le ayudan en la empresa que él quiere, que es para bien de todos. Hay una expresión que a mí me encanta del padre Hernando, porque él la repite con bastante frecuencia y que, digamos, que lo retrata casi que de cuerpo entero. Y entonces Hernando dice que él no le pide al Señor que le dé cosas, sino que lo ponga donde haya. Y sobre todo de él me encantó cómo estaba trabajando mano a mano con los seglares, sin darse más importancia que la debida, y verdaderamente aquellos seglares lo querían, que era el fundamento de lo que hoy es la FUNLAM, aquellos seglares, doctor Gallardo, etc. Entonces yo muchas veces después he pensado, digo, el padre Maya fue para mí un ejemplo de lo que después hemos venido a llamar misión compartida. Entonces no se hablaba de misión compartida, pero existía. Bien, me dio un libro en el que estaba la ley 80 de 1980, que regulaba las instituciones de educación superior, tenía sus decretos reglamentarios. Me dijo: haga el estudio de factibilidad y preséntelo. Pues vuelvo a Medellín, busco las personas, en fin, para resumir un poco, presentamos el estudio de factibilidad de acuerdo con la insinuación que me habían hecho del ICFES en Bogotá, de un instituto tecnológico Luis Amigó, porque era el gobierno que estaba apoyando las instituciones tecnológicas, y con 3 carreras: pedagogía correctiva, catequesis y pastoral familiar. Pasó el tiempo. En septiembre de 1983 me llaman del ICFES
Y me dicen otra vez, ¿qué carrera tan importante? No la hay en el país. ¿Cuál? Pedagogía correctiva. Las otras dos las sacaron, la pedagogía correctiva les pareció muy bien, pero no como tecnología, sino como licenciatura. Entonces volver a hacer la fundación en la Notaría Sexta de Medellín, luego hacer el estudio de factibilidad, y aprovechamos otra de las gracias que nos dio el Señor, que fue la educación a distancia que estaba promoviendo Belisario Betancourt, presidente. Lo presentamos como educación a distancia semiescolarizada los sábados y lo presentamos al ICFES. Eso fue en enero del año 84. En mayo me llaman y me dicen, ya lo aprobamos y lo pasamos al Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación me llama en noviembre del año 84 y me dice, ya está aprobado, venga para que se notifique. Fui a Bogotá, estampé mi firma y quedó establecida la Fundación Universitaria Luis Amigó como institución de educación superior en Colombia. Enseguida, a hacer los trámites, a organizar todo, y inauguramos la Fundación Universitaria Luis Amigó el 8 de febrero de 1985. El 16 de febrero, la primera clase me tocó dictarla a mí, contexto general del programa de pedagogía reeducativa, 175 estudiantes, empezaron esos, pasaron el nivel introductorio 50 y empezaron primer semestre, 150 empezaron el primer semestre y comenzamos con un programa, licenciatura en pedagogía reeducativa. Alrededor de la pedagogía reeducativa, de la reeducación, de la misión de los terciarios capuchinos, nace la Fundación Universitaria Luis Amigó. Yo lo admiro, lo quiero, lo valoro porque lo conocí en el seminario, lo conocí después aquí en la parroquia San Bartolomé Apóstol. Ha sido un tipo constante y habilidoso, sí, porque se fregaba toda hora con la tal universidad para allá y la universidad para acá, y ahora que es una universidad importante. Sé los valores que tiene y luego pues algo tan valioso para nosotros que es la universidad. Es el fundador de la Universidad Luis Amigó aquí en Colombia. Yo a Fernando lo quiero muchísimo. Valoro inmensamente su familia. Sea un hombre de una extracción campesina. Conocí a su mamá, a su papá no lo conocí. Conozco a todos sus hermanos. Conozco su casa paterna, sí. Soy muy cercano a esta familia y valoro mucho los orígenes familiares de Fernando. Yo pienso que los principios y valores que Hernando mamó en su hogar son los mismos que él está viviendo hoy. Y eso hace que Hernando sea humanamente un hombre maravilloso, un hombre en el que tú te puedes confiar. Hernando es un hombre de una sola pieza. Hernando no es un hombre que tiene... Yo viví con Hernando muchísimos años viví en varias etapas de mi vida y puedo decir que Hernando es un hombre de una sola pieza. Hernando no es un hombre que tú lo puedas sorprender en una mentira, no. Hernando más bien cuando no tiene, se queda callado. Y preocupa mucho cuando Hernando se queda callado porque uno significa que hay algo que lo está lastimando. Humanamente es un hombre de una sola pieza. Como religioso, Hernando es inigualable. Es el hombre de una capacidad de escucha gigantesca, un hombre comprometido carismáticamente con la congregación muy grande. De pronto en la parte humana, ya lo había dicho antes, ¿sí? La inmensa capacidad que Fernando tiene para relacionarse con los demás, para encontrar lo que él necesita en la empresa que está haciendo para el bien. No, Hernando no es un hombre egoísta que esté pensando en él, no, él piensa en la obra para beneficio de los demás. Y esto hace que se rodee de gente que lo acompañe y que lo apoye, y eso es otro grande valor. Como sacerdote, impecable. Un hombre maravilloso, un hombre íntegro, un hombre respetuoso, un hombre observante,
es un hombre que sabe contextualizarse permanentemente. Es un hombre, ya Hernando tiene 80 y tantos años, 80 y muchos, y sin embargo Hernando es un hombre que es capaz de dialogar con los jóvenes, de trabajar con los jóvenes. Es decir, que es un hombre que no se quedó anclado en el pasado, sino que tiene la capacidad de mirar el futuro desde la dimensión del presente. Y en eso pues es muy valioso. Yo personalmente creo que Hernando es un prohombre congregacionalmente, ¿no? Y que pues ojalá que el Señor nos lo regale muchísimos años más. Y hay una cosa que a mí me alegra inmensamente, es que Hernando haya regresado a la universidad como capellán, porque él es un símbolo. Él es un referente de vida y es un referente universitario muy grande y muy importante. Y la universidad para él pues ha sido pues de pronto algo muy especial. Desde que se abrió ese bombillito allí en esa época para dar el paso de los cursos de psicopedagogía amigoniana hacia un centro de estudios superiores, eso fue una luz, un bombillo que se iluminó en el corazón de Hernando con todos sus colaboradores, la gran mayoría seglares. Empezó a crecer, estuve 9 años de rector, siempre con educación a distancia. Organizamos 2 programas más, que fueron desarrollo familiar y esta administración de empresas con énfasis en economía solidaria. Con el padre Marco Fidel López se organizó el primer posgrado en farmacodependencia y fue saliendo de la universidad, se llevó a los municipios de Antioquia y muchos del país, a 38 municipios, con la educación semiescolarizada cada 8 días. Llegó a tener, en esos 9 años que yo estuve, cuando terminé, tenía unos 7.000 estudiantes en todo el país, pero nada más con 3 programas. Vino el padre Marino Martínez, que continuó, que compró unos terrenos adyacentes, que empezaron la construcción. Después estuvo el padre Marino 15 años, después viene el padre Wilmar Sánchez, continúa, presenta al Ministerio de Educación la propuesta para convertir la Fundación Universitaria Luis Amigó en universidad. Ya lo de católica lo habíamos adquirido nosotros con el arzobispo de Medellín, y el 10 de diciembre, fíjese que el 9 de noviembre del 84 se le da la personería jurídica, y el 10 de diciembre del 2016 el ministerio le concede el título o el nombre de Universidad Católica Luis Amigó, que es la que tenemos hoy. En el 2017 hemos terminado el primer semestre con más de 14.000 estudiantes en todo el país, unos 13.000 y tantos en Medellín. Acabamos de pasar los grados del primer semestre, 600 y poquitos se graduaron de muchas carreras. Tienen más de 60 programas aprobados, y todos estos estudiantes es el regalo de Dios a la congregación, y yo diría a toda nuestra Colombia, para formar profesionales que vayan de una manera u otra en pro de la oveja descarriada. Algo muy importante, mi gratitud a mi congregación, a los padres españoles, hay sacerdotes que verdaderamente yo los quise y los amé de todo corazón, empezando por el padre Fausto, que me recibió gratuitamente, por el padre José Lozano, luego vinieron otros, el padre Vicente Serer, el padre Constantino Quintano, el padre Urbano García, que fueron mis superiores, por los superiores colombianos. O sea, amor a la congregación, y la congregación no es un ente abstracto, la congregación es y somos los religiosos terciarios capuchinos. Entonces, amor a ella, amor a su misión. Y los religiosos jóvenes, darse cuenta, es que congregación no son otros, somos nosotros, soy yo. Hay un canto de los
cursillistas de cristiandad que dice, iglesia soy yo. Aquí tenemos que plagiarlo y decir, congregación soy yo. Y entonces quererla, trabajar, ser generoso y entregarse con alma, vida y corazón, porque eso es lo que le queda a uno la satisfacción. Yo a los religiosos terceros capuchinos, sobre todo a los nuevos, les digo una cosa, uno tiene que ponerse en las manos de Dios. Uno no sabe. Yo no conté ahora una anécdota muy simpática que hay referente a lo de la universidad. A mí me molesta mucho con eso. Es que estando yo en el Consejo Provincial, estábamos buscando quién iba a ser, porque resolvimos destituir, quitar al superior del Instituto Psicopedagógico amigo y nombrar otro. Para quitarlo fue muy fácil, para nombrar otro fue difícil. Empezamos a buscar un sitio y en otro y en otro. Yo estaba de superior en el seminario en La Estrella, y en esa me ocurrió ir al baño. Y un momentico voy al baño. Cuando llego del baño, todos me dicen, encontramos ya al director del psicopedagógico. Usted. Al principio yo no quería aceptar. Después eran 4 contra mí. Tengo voto de obediencia. Aunque fuera de mala gana, regañadientes acepté. Pero veo en esto la voluntad de Dios. Uno muchas veces en la vida religiosa no alcanza a ver qué es lo que hay después. Entonces, mi consejo a los hermanos religiosos, vean, traten de ver la voluntad de Dios. Aunque la voluntad de los demás, de los superiores, parezca como torcida, Dios escribe derecho en renglones torcidos. El tener ese sentido de la providencia de Dios. Y el que cuando cojan una cosa, la cojan con cariño. El tiempo de estudio, de hacer el estudio de factibilidad fue muy largo. Nos tocó muy difícil. Nos lo devolvieron del ICFES. Lo volvimos a hacer. Y alguna persona seglar decía, esto tiene que salir adelante porque el padre Maya ha sido lo suficientemente constante en esto. Eso no puede echar para atrás. O sea, tener constancia, tener perseverancia y tener un gran sentido de la providencia de Dios, algo que el Luis Amigo nos ha enseñado. Al padre Maya lo conocí por un accidente realmente. Ese accidente yo digo que por la gracia de Dios, porque en alguna ocasión el padre Maya era el celebrante. Entonces anunció que, teniendo en cuenta las recomendaciones de Aparecida, iban a hacer unos cursos para evangelizar. Entonces yo dije, me llama la atención hacerlo. Me matriculé en el curso con mi esposa, veníamos los sábados a las 5 de la tarde. Le doy gracias a Dios por haberlo conocido, por contarlo dentro de mis amigos, porque la verdad que yo lo considero como un padre y como un gran amigo. Como dicen los muchachos hoy día, nunca cambies, porque a medida que ha ido avanzando en años, yo lo veo igual. Y qué rico que siga así. Al padre Maya, que lo felicito porque ha proyectado esos dones que Dios le ha dado en sus hermanos de la comunidad, en su familia y en sus feligreses. La verdad que es una gran bendición de Dios haberlo conocido. Es una gran bendición de Dios haber tenido la oportunidad de sentir el llamado a través de él, porque yo no quería, porque no tenía tiempo. Y hoy día me siento feliz de estar dando estos cursos de Biblia, feliz de estar aquí en la parroquia, porque hoy día a todos los padres y a todos los miembros de la comunidad los siento como si fueran mi familia. Esa es la semilla que el padre Maya ha dejado en mí.
Es decir, yo siento esta casa y esta comunidad y esta parroquia como si fueran mi casa. Y esa es la marca que el Padre Maya ha dejado en mí, porque ese es el ejemplo que él ha dado. Hernando, mi hermano mayor. Mi hermano mayor es un religioso de carta cabal, especial. Tiene unas cualidades espectaculares. Como religioso, como persona, intachable, como hermano, como hijo. Ha sido muy correcto. Él ha sido muy correcto, muy buena persona. Sí, oye, el ejemplo ha sido muy especial. La familia tiene mucho que agradecerte porque has sido muy especial, modelo, ejemplo, y siempre como primogénito pues te hemos tenido en cuenta en muchos momentos y has sido siempre modelo para todos y cada uno de nosotros. Por eso simplemente agradecerte como eres y lo que eres. Así que gracias, y me alegro y agradezco al Señor y a mis padres la alegría de poder ser parte de esta familia en la cual pues tú ocupas un puesto tan especial para todos. Y a nivel de congregación y de provincia, pues siempre te he catalogado como uno de los frailes que han marcado huella en la provincia, que han dejado huella pues de testimonio, de alegría, de consagración, de entrega y de servicio. Así que gracias. El mensaje, más que para ti, es para todos los demás hermanos, porque yo creo que es bonito y precioso el que podamos decirte estas palabras lindas ahora que estás pleno de vida, de salud, de bienestar, de alegría y todavía de servicio generoso dentro de la universidad en favor de la provincia y de la congregación. Porque la universidad, pues yo creo que ha abierto muchas páginas en Antioquia, en Colombia y en el mundo, dando renombre a la universidad y dando renombre desde la universidad a la congregación. Y no podemos olvidar que esas primeras páginas las escribiste tú y todavía continúas haciendo presencia allí, escribiendo de pronto, sí, las últimas páginas de tu vida con la alegría de poder dar florescencia y frutos de eternidad en la presencia y en el testimonio y en el servicio que la universidad hace en favor de tantas personas, de tantas familias y de la sociedad, como dije, en Antioquia, en Colombia y aún en el mundo. Así que gracias, Hernando, y que el Señor te siga bendiciendo abundantemente hasta el último momento de tu existencia. Y así la historia se escribirá con alegría y también con compromiso de vida, de entrega y de servicio. Los sueños más hermosos del alma mía. Para mí la universidad en realidad fue la que de alguna manera yo acabo formando parte de la universidad. Y ya no digo por el hecho de que la universidad un día, pues sin yo esperarlo ni yo buscarlo, me nombrara doctor honoris causa, sino que yo di todo lo que llevaba dentro de mí con el convencimiento de que eso iba a ayudar también a la identificación de la universidad como amigoniana. Cuando yo estaba pequeño, sé que una de sus aficiones era el ciclismo, porque
Recuerdo que tenía colección de unas libreticas que salían en la que se iba anotando etapa por etapa los ganadores. Tenía su colección de eso y en fin, y siempre ha sido muy aficionado al ciclismo, al fútbol. Él es del de Medellín, somos contrarios. Yo soy del Nacional Verde y él es del hincha del Medellín. Era buen jugador de fútbol, buen defensa.